En Estados Unidos han cambiado la terminología de negros por afroamericanos, lo que significa de origen africano. En la isla de la Hispaniola tenemos media isla que está poblada por personas que llegan del continente africano. Que trajeron. Y nosotros tenemos un gran componente racial del componente del continente africano. En el día de ayer se produjo una información que nosotros entendíamos que era importante para América y para el mundo. Sin embargo, el periódico El País, que tiene una edición muy bien elaborada de América Latina, trae en su página 13 la información de nace una nueva era en Zimbabue. El futuro presidente promete sacar el país de la grave crisis económica. En la primera página del periódico El País, lo que dice es: la fuga de Ledesma desata una ola de detenciones en Caracas. La policía política de Maduro arresta a 19 personas a quienes no imputa formalmente y registra diariamente la vivienda del exalcalde opositor. Para nosotros sigue siendo un misterio la situación política de Venezuela. Sí podemos hablar de que el bloqueo, que ellos han querido regresar a un socialismo que ya pasó de moda, que Cuba lo apoya en algo, que Chávez era una cosa y Maduro era otra, que cada vez que hacen un plebiscito, hacían un plebiscito era porque los pobres eran mayoría y el chavismo los mejoró. Y por otro lado, tenemos que ahora es fraude. Sin embargo, una noción clara de la situación de Venezuela es muy difícil, porque nuestro amigo el embajador, ustedes saben que tiene las limitaciones de un diplomático y una función muy clara. El señor embajador de Venezuela es embajador del gobierno de Venezuela ante el gobierno de República Dominicana. Nosotros hemos abusado de un amigo que reside en República Dominicana, venezolano, político, que desarrolló su actividad política en el estado Bolívar. Parece ser que Venezuela es un estado federado, y que los estados tienen su propio Congreso, y él fue diputado del estado Bolívar. Se trata de Alexis Romero. Yo le he rogado a Alexis que viniera a este programa y que se deshaga de cualquier sentimiento de resentimiento o problemas políticos, y que le trate de contar a los dominicanos una serie de asuntos que no entienden. ¿Por qué hay tantos venezolanos fuera de Venezuela? ¿Por qué hay tantos venezolanos en República Dominicana si el venezolano tiene visa para Europa? ¿Por qué todas las elecciones todavía hoy las gana el chavismo? ¿Por qué la oposición venezolana hay que perseguirla, meterla presa, soltarla y tiene que recorrer todo el mundo? ¿Por qué la oposición no ve bien el tema del diálogo en República Dominicana? ¿Por qué mucha gente no cree en el diálogo? ¿Qué pasa con Venezuela si ya Cuba es tu tutor y le dice, nosotros hemos fracasado? ¿Por qué le permite que fracase Venezuela? ¿Por qué, si Venezuela es el país más rico de América, su gente están pasando penurias y es el país más pobre y más endeudado de América? Nosotros quisiéramos que Alexis, de todas estas cosas, nos hable un poquito. Alexis, gracias por estar aquí y excusa por el abuso de plantearte todas esas cosas. Primero háblanos de la organización del Estado venezolano.
¿cuántos estados hay y cuál es el gobierno local, además de un alcalde o de un gobernador? ¿Cómo funciona el Estado de Venezuela? Hazte de cuenta que estás en un kindergarten explicándole a los muchachitos. Buenos días, Adelante. un placer estar en el programa La Revista 110. Ante todo quiero mostrar mi solidaridad y mi preocupación por el submarino argentino que en este momento se encuentra desaparecido. Y bueno, nuestras palabras de aliento y de ruego a Dios para que los tripulantes sean conseguidos con vida y se resuelva esa situación a la mayor brevedad. Con respecto al caso de Venezuela, es mucho lo que podemos decir y es muy poco también lo que podemos decir en el corto tiempo que tenemos. Pero para explicarle, la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federado con una descentralización que funciona. ¿Qué significa una descentralización que funciona? El Ejecutivo Nacional, con todos los poderes, está constituido la República política y administrativamente con 23 estados, con gobernadores electos, con congresantes y diputados electos, que tienen su propio presupuesto, que tienen... Y tienen un congreso. Claro, y tienen... ¿Diputados y senadores? No, o solamente... solo, en Venezuela solo es unicameral. ¿Y cada estado cuántos diputados genera tiene? sus Por ejemplo, leyes. en el Bolívar. En el Bolívar, en este momento hay 17 diputados. ¿Y son electos por voto directo? Directo. ¿Por cantidad de habitantes? Por cantidad de habitantes. ¿Usted fue del estado Bolívar? Sí, yo fui electo por nombre y apellido. ¿Por cuántos años? 4 años y decliné. ¿Y cuál es la función? ¿Legisla? Legisla. ¿Y puede haber una legislación diferente a otro estado? No, acuérdate que las legislaciones tienen un marco constitucional, pero tú vas legislando en función de la necesidad de ese estado. Hay estados que tienen unas necesidades. Me vas a perdonar, pero soltaste República Bolivariana de Venezuela. Eso solamente lo dicen los chavistas. ¿Tú reconoces que así que se llama Venezuela ahora? Constitucionalmente es la República Bolivariana de Venezuela. Ya. Eso está en la Constitución. Y yo soy un ciudadano que respeto la Constitución. Evidentemente... Y esa Constitución, que yo le doy la Constitución chiquita. esa es la misma. Mira, en Venezuela el grave problema que existe y ha perdurado, precisamente se trata porque es una lucha de varios factores que no está desde este momento. La gente piensa que la crisis en Venezuela es ahora. La gente entiende que la crisis en Venezuela está pasando en este momento. ¿Por qué? Porque normalmente en los hogares, cuando hay dinero y todo está bien, hasta los cachos pasan por debajo. Pero cuando hay escasez, no te perdonan nada. Eso sucede normalmente. ¿Y es un problema económico? Entonces, en Venezuela evidentemente hay un problema económico. Le explico algo. Cuando me tocó acompañar al comandante Hugo Chávez, nosotros ganamos... ¿Usted estuvo a principio con Hugo Chávez? Claro, yo estoy desde nosotros somos trabajadores, luchadores y revolucionarios por una nación mejor antes de Chávez, con Chávez y después de Chávez. ¿Y Chávez no es un producto de eso que usted está diciendo, que el problema comenzó antes de Chávez? Por supuesto, y lo que viene y lo que está pasando, pero quiero hacerle un breve recuento para que el mundo entero, porque este programa lo ve mucha gente, entienda qué está pasando en Venezuela. Cuando nosotros llegamos al poder, definitivamente llegamos con un petróleo a $9 el barril. Llegamos con una nación súper endeudada, veníamos de una hiperinflación, veníamos de problemas de una escasez muy grande y bueno, definitivamente en Venezuela a partir del año 1999 que el comandante Chávez agarra la presidencia y donde un grupo de hombres entregamos nuestra vida a la nación, empezamos en un proceso de alfabetización, empezamos un proceso de reconstrucción del país, empezamos todo un proceso y comienza también un proceso de más democracia hacia el pueblo. ¿Qué pasó? Empezó un enfrentamiento contra el presidente Hugo Chávez. En el año 2000, inmediatamente en el 2002, el 11 de abril, nosotros somos objeto de un golpe de Estado. Yo fui perseguido en el estado Bolívar y nos cayeron a tiros las sedes nuestras, nos persiguieron. ¿Y qué pasó en ese momento? En el breve momento que Pedro Carmona Estanga toma el poder por 47, por 48 horas, las detenciones de los chavistas fueron horrendas. Ahí no se respetó quienes éramos diputados, ahí no se respetó quién eran ministros, ahí no se respetó nada. Ahí simplemente alguien se juramentó, quitó todos los poderes,
disolvió el Congreso Nacional, detuvo a los diputados simplemente con un escrito y una orden que además fue firmada, refrendada por la Iglesia Católica, por los partidos. Estos que andan en este momento huyendo y diciendo cosas de la oposición, fueron los primeros que hicieron las detenciones nuestras. Y yo decía, por ejemplo, en la universidad en Connecticut, que me invitaron a hablar sobre el proceso bolivariano. ¿Quién puso los militares en ese golpe? En ese golpe los militares lo puso la oportunidad, el oportunismo. ¿Por qué? Porque simplemente pensaron que salir de Hugo Chávez era muy fácil, como efectivamente sucedió. Fue muy fácil salir de Hugo Chávez porque Hugo Chávez se entregó. Simplemente, ¿por qué se entrega Hugo Chávez? Porque Hugo Chávez no quería un derramamiento de sangre, el cual se evitó. ¿Cuánto dura eso? 47 horas, y las primeras palabras y lo que pide Hugo Chávez en el momento cuando regresa al poder, sencillamente es decir, yo le pido al pueblo que regrese a sus casas. No quiero venganza, y entra con un Cristo en la mano. Pero ¿qué pasó en ese momento? Yo que te digo que fui perseguido, en la televisión local decía, el señor Romero, jefe de los círculos bolivarianos, hay que detenerlo donde esté. En ese momento mi familia preocupada, todo el mundo, yo andaba huyendo, cambiando de carro en carro, esa es historia que no se sabe. Entonces es muy fácil para ahorita a la oposición venezolana decir, bueno, nosotros estamos siendo perseguidos. Lo que está pasando en Venezuela no es otra cosa que la medicina que recibió el chavismo. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Que el chavismo aprendió que no puede dejarse quitar el gobierno por unos señores que los van a destrozar, porque ya ellos mostraron eso. O sea, aquí no es un juego de niños, la gente entiende que la política es un juego de niños. Entonces ahora vienen los opositores. Más por mantener el poder, por miedo a estar fuera del poder. Claro, entonces ¿qué pasa? Cuando ahora te paras tú del otro lado y dices, bueno, señores, yo me paro en este ring de boxeo. Mire, no me des con la zurda porque tú das muy duro con la zurda. Dame nada más que con la derecha. O sea, yo me voy a poner a boxear, pero yo te quiero poner a ti, que eres el otro boxeador, las condiciones como me tienes que pegar. No, tú me vas a pegar suave, no me pegues en el hígado porque me duele, no me pegues allá. No, señores, en política, por el poder, la gente tiene que entender que tiene que hablarse claro, que tiene que entender, que tiene que decir quién es y cuáles son sus verdaderas intenciones. Con esto simplemente quiero decir que en Venezuela lo que existe es una guerra de poder. Y si tú te das cuenta, está planteado un diálogo en República Dominicana. Y el diálogo en República Dominicana, cuando tú revisas las condiciones de la oposición, ¿cuáles son? Netamente electorales, quítate tú para ponerme yo. ¿Dónde está la propuesta de país? ¿Dónde está la propuesta de nación? Yo en este momento no vengo a decir que el gobierno venezolano y a lavarle la cara al gobierno venezolano, porque yo no represento al gobierno venezolano. Tampoco vengo a representar a la oposición y a decirle que la oposición, todo lo que está haciendo, debe ser criticado. Pero sí debo decir que de manera irresponsable, pretenden representar a los ciudadanos venezolanos. ¿Y por qué la oposición que ha aceptado el diálogo los tildan de traidores? Bueno, sencillamente porque no tienen la cualidad popular. En Venezuela se está dando un proceso, mire, es hermoso lo que está pasando en Venezuela, indistintamente. Hermoso. Hermoso lo que está pasando en Venezuela desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque el venezolano está aprendiendo a que tiene que trabajar, a que tiene que luchar, a que tiene que salir adelante, a que no puede estar pendiente que el Estado únicamente es el único responsable de solucionar los problemas. Y así fue siempre. No fue siempre. En Venezuela, por decirte, cada venezolano, cada familia venezolana tenía, por ejemplo, una beca de $10,000 nada más en combustible al año. O sea, cuando tú tienes $10,000 al año en combustible, comparativamente por vehículo, si tú tenías 4 o 5 carros, tú tenías $50,000 en beca. ¿Por qué? Porque tú no pagas ¿Beca es un subsidio? No es un subsidio, es un subsidio nacional. O sea, el vehículo en Venezuela... Eso lo pagaba PDVSA. Eso lo paga PDVSA y lo paga el gobierno. Entonces es muy fácil vivir la vida y es muy fácil... ¿Y esto lo mantuvo Chávez? Lo mantuvo y se mantiene en este momento, incluso en Venezuela. Nunca se ha podido... A Carlos Andrés Pérez lo tumban del gobierno porque quitó el subsidio. Inmediatamente se cayó el gobierno. Ahora, ¿qué está pasando realmente en Venezuela? ¿Y qué va a pasar realmente en Venezuela? En Venezuela, sencillamente, es una guerra de poder por el poder. No hay otra fórmula. Pero hay una crisis que es de fondo, que está pasando no en Venezuela, sino en América Latina. El Estado colonial, como está concebida la estructura de gobernar a los pueblos, fracasó. Alexis, me cambiaste el muñeco con lo que vas diciendo. ¿Quién manda en Venezuela?
En Venezuela... ¿Manda los militares o manda Maduro o manda Diosdado o manda el Congreso? ¿Quién manda en Venezuela? Bueno, ahora estamos hablando de otro tema. No, tú dices lucha por el poder. Claro, ¿A quién tenemos que sacar del poder? Claro, te explico algo. En este momento, lo que pasa en Venezuela es una lucha del poder, pero en Venezuela cogobierna el gobierno venezolano y muchos opositores vienen gobernando con el gobierno hace mucho tiempo, no es ahora. Y el poder extranjero, es decir, gente de fuera de Venezuela, ¿quiénes? Porque yo veo ricos de Venezuela que están aquí, tienen inversiones y tienen poder en Venezuela, el capital, tiene poder Cuba, tiene poder un sector colombiano. ¿Quién manda en Venezuela? Bueno, te explico lo siguiente, es importante y esto quiero dejar muy claro. Mi análisis ha tratado y he querido hoy en la mañana hacerlo más objetivo. ¿Por qué? Porque no me puedo parcializar de uno u otro lado. El problema del poder en Venezuela está muy difuso. Realmente en Venezuela manda la circunstancia. Yo debo decir y debo reconocer con absoluta responsabilidad que lo que está pasando en Venezuela es un problema supremamente grave desde el punto de vista de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha podido controlar las situaciones más básicas que corresponde a un gobierno controlar. Ahora, que el gobierno tiene inconvenientes, claro que el gobierno tiene problemas, claro que todos los gobiernos tienen problemas y básicamente este gobierno que está en Venezuela tiene grandes problemas que debe resolver, pero no se van a resolver como se está planteando. ¿Qué es lo que se está planteando? Bueno, nosotros necesitamos salir de Maduro para gobernar nosotros, ¿ok? Pero ¿qué están planteando ustedes? Pero el que va a gobernar, los dos problemas que aluden los agentes del gobierno. Aquí tenemos crisis porque el petróleo bajó y porque la sequía se llevó las presas. ¿Eso es así? Mira, en Venezuela lo que pasa realmente es que se le generaron expectativas al pueblo que no se podían cumplir desde la oposición. Por ejemplo, en el año 2015, la oposición tiene un voto mayoritario y obtiene la Asamblea Nacional con 112 diputados, con una mayoría calificada. ¿Y qué fue lo primero que hizo la Asamblea Nacional? Lo primero que se paró el presidente de la Asamblea Nacional en enero, cuando se juramentó, el señor Henry Ramos dijo, bueno, nosotros le informo al presidente que en 6 meses lo sacó del poder. Eso fue lo que dijo la Asamblea Nacional, en vez de haber dicho, bueno, nosotros como una mayoría ya calificada que el pueblo nos votó, le exigimos al gobierno que nos sentemos y conversemos sobre cómo podemos solucionar los problemas de la nación. Ahora, el problema de la nación en ese momento lo que era es decir, yo en 6 meses vamos a sacar al presidente. De manera que hay un... A eso no fue que ellos lo eligieron. Claro, ellos lo eligieron. El famoso juicio político. ¿Cómo? El famoso juicio político que le iban a hacer. Claro, entonces seguimos privando en el pensamiento electoral, quítate tú para ponerme yo, y cuando ya es una lucha, entonces bueno... No me dejo quitar. No me dejo quitar. Entonces, yo voy a usar desde el poder todos los argumentos posibles para que tú no me quites. Y tú vas a utilizar todos los argumentos posibles para quitarme. Vas a utilizar todas tus herramientas. Entonces, cuando las condiciones están claras, entonces no hay derecho a que nadie se esté quejando. Ahora, cuando decimos los dos y decimos, mire, un momentico, nosotros tenemos una mayoría calificada, el pueblo votó por nosotros. A pesar de eso, nosotros queremos sentarnos con el presidente que está realmente electo. Ahora que le están ofreciendo a la nación que en el año 2018 hay elecciones de la presidencia de la República, es que no hay elecciones para la presidencia de la República constitucionalmente el 2018, constitucionalmente toca el 2019. Entonces, ¿cuál es? Están adelantando. Claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados a hacerle ofertas engañosas a los pueblos por la inmediatez del poder y no hay una planificación programática de decirle la verdad al pueblo y decirle, mire señores, las elecciones presidenciales son en el año 2019 y es posible que sean prorrogadas porque ahora tienes una Asamblea Nacional Constituyente que tiene la capacidad de poder decir, bueno, nosotros podemos suspender las elecciones en el 2019 y prorrogarlas hasta 2, 3 años más. La gente no quiere decirle la verdad a los ciudadanos. Entonces prefieren venir y decirle a los ciudadanos, vamos a establecer una mesa de diálogo. ¿Qué quiere el gobierno fuera de defenderse de lo que le quieren hacer? El gobierno quiere realmente retomar el control popular que fue perdiendo en los últimos 3, 4 años y evidentemente en las elecciones de octubre, del 15 de octubre,
con las 18 gobernaciones de una demostración de control electoral. No ¿Y qué quiere la oposición? ¿Tiene un solo pensamiento o hay 3 o 4 pensamientos diferentes? No, en la oposición hay gente brillante, hay gente honesta y hay gente que tiene buenas intenciones con la nación. Evidentemente eso no se puede negar. El problema es que ellos no tienen, no controlan a la oposición. No hay un líder. No hay un líder de la oposición porque ha venido una molienda. ¿Quién es Ledesma? Ledesma es un personaje que fue gobernador de Caracas con el ¿Es nacional o es solamente de la capital? Es de la capital, pero es una persona que fue gobernador con Carlos Andrés Pérez, es una persona con un asidero popular importante, es un político... ¿Tiene base política? Sí, sí tiene su base política. ¿Quién es la fiscal? La fiscal es una ciudadana que viene de la izquierda. ¿Es una traidora? No, yo no... ¿Se excedió en sus funciones? Yo jamás llamaría a un compatriota venezolano traidor. Cada quien es dueño de sus ideas y el que trae... Está en el exilio, ¿verdad? Sí, está en el exilio. Hay mucha gente en el exilio y eso ha sucedido en América Latina. Mucha gente hay en el exilio porque sencillamente si tú decidiste pelear con alguien y no tienes las herramientas, bueno, te tienes que ir al exilio. Y eso ha sucedido y va a suceder. Hay mucha gente que se va al exilio a motus propio, otros se van obligados, pero el problema de Venezuela no se va a resolver de esa manera. ¿Qué fuerza tiene actualmente? Mire, el problema es que en este momento la oposición venezolana recibió el golpe más grande que pudo haber recibido, incluso en la constituyente. En la constituyente y en lo que pasó ahora en las elecciones de octubre, porque ni siquiera cuando estaba el comandante Chávez la oposición quedó tan destruida como ha quedado ahora desde el punto de vista de la credibilidad. La oposición tiene que recomponerse y yo invito a la oposición a recomponerse porque una nación necesita oposición. Y aquel famoso que tuvo preso, el candidato que tuvo preso, Leopoldo López. ¿Cuál es su fuerza? Leopoldo sigue preso todavía. ¿La prisión lo hizo más grande? Mire, Leopoldo, cuando estaba preso y no estaba en su casa, tenía una popularidad inmensa. Resulta que todos los candidatos de Leopoldo en las elecciones, en las primarias, perdieron porque cuando pasa a su casa... Prisión domiciliaria. La gente entendió y la gente interpretó, esto no lo digo yo ni lo afirmo yo, simplemente la gente interpretó que la oposición negoció con el gobierno. Las 4 personas que le mencioné son los políticos que podrían tener más base popular hoy día en Venezuela. No hay ningún político en Venezuela que tenga base popular. No hay ningún político que tenga base popular. El político más influyente en Venezuela es la escasez. ¿Es? Es la escasez. Es el problema cotidiano. En Venezuela hay una situación de emergencia, afortunadamente. Y esa insistencia en socializar un país en un momento en que el socialismo ya pasó a otra etapa. Bueno, yo entiendo que... Eso no es una terquedad. Yo entiendo que cada quien desde su gobierno implementa posiciones como quiere gobernar a una nación. Evidentemente, es evidente, lo que está pasando en Venezuela hay que resolverlo. Lo que está pasando en Venezuela hay que sentarse a resolverlo y lo tienen que resolver. Pero todo parece indicar que los que están gobernando no lo van a resolver. No, yo creo que es muy difícil que lo resuelvan porque lo de Venezuela no se va a resolver con deseos, con diálogo. No se va a resolver simplemente, se va a resolver cuando la nación entera entienda que el pensamiento político debe ponerse a un lado y sentarse en una mesa, no a trabajar sobre puntos electorales, sino puntos coyunturales que resuelvan el problema básico de los venezolanos. ¿Quién tiene ese manifiesto con esos puntos? Mira, porque yo no he visto nada. Yo creo que los puntos electorales aparecen en el diálogo, que fueron los 5 puntos que puso la oposición para sentarse en República Dominicana. Entonces nosotros vemos con tristeza, decimos, pero estos muchachos de la oposición y estos señores de la oposición y esta gente de la oposición, ¿cuándo va a entender de que el problema no es electoral, de que el problema realmente es político de fondo, un Estado tan rico como Venezuela? Alexis, y dentro de esta conversación que tú hablas de unos y los otros, ¿dónde tú estás ubicado? Yo estoy ubicado exactamente en los que... ¿Tú tratas de ponerte en el medio? No, yo no estoy en el medio ni estoy a un lado, yo estoy en el espíritu de lo que es la nación venezolana. Pero tú no estás en el gobierno porque tú estás aquí viviendo. Es que yo no y soy, nadie que esté en el gobierno vive en República Dominicana. Yo no soy del gobierno ni me considero de oposición, me considero un venezolano que ve con profunda tristeza lo que está pasando en mi nación. ¿Qué hizo que te fueras?
Yo me vine de Venezuela porque fui perseguido por un sector criminal, por un sector... Chavista. No, el chavismo no ha perseguido, el verdadero chavismo no ha perseguido a nadie. Mira, yo te voy a dar una anécdota para que la tengas. A mí me tocó luchar para construir el movimiento bolivariano en Venezuela. Y cuando llegamos al poder, en el año 2004, cuando llegamos al poder 2005, bueno, resulta que contra quienes luché en ese momento pasaron a ser jefes políticos míos. Entonces te encuentras que el chavismo fue infiltrado por la oposición. Te quiero decir, para que lo incluya ahí, que nosotros los que tenemos muchos años en esto, nosotros tenemos reacciones que nos llegan, nos dicen, ven acá, ¿y ese Alexis Romero quién es? ¿Y ese Alexis Romero quién era? ¿Y ese Alexis Romero quién quiere ser? ¿Y ese Alexis Romero qué quiere? Entonces, yo sé que me van a decir, yo quiero lo mejor para Venezuela. Yo me fui porque tenía problemas con un grupo, pero no con todo el mundo. Y yo quiero volver cuando haya un clima favorable al que yo no puedo cooperar para que se reforme, porque es allá que hay que luchar, no en el exilio. Cuéntame, ¿qué le contesto a esa gente? Mire, las luchas por los pueblos se dan donde tú tengas la mayor capacidad de ser productivo. Tú no haces nada en una lucha en un cementerio. Tú no haces nada en una lucha en una cárcel. Tú no haces nada en una lucha perseguido con tu familia, porque los que amamos la familia entendemos que debemos protegerla. Entonces es capaz que el gobierno no te persiga de manera directa, o el gobierno no tiene el punto de perseguirte a ti, pero también hay factores que tú no les conviene y quieren sacarte del juego. Esas cosas que se dicen, ¿hasta dónde, por ejemplo, hasta dónde Cuba no solamente le presta maestros y médicos a Venezuela, que le presta pensamiento, le presta ideología, le presta ruta? ¿Existe ese lazo a juicio tuyo? Bueno, mira, hay una corriente en Latinoamérica del pensamiento cubano que tiene en Venezuela una fuerte presencia. Eso no es ninguna... Yo no estoy diciendo nada nuevo. El pensamiento cubano ahora mismo es hablar con Obama. Bueno, pero el pensamiento cubano en Venezuela... Era hablar con Obama. Obama ya se fue. Sí, lo sé, pero ese era el pensamiento, porque se fue. Si hubiera estado ahí, tuviéramos diferente. El pensamiento cubano en Venezuela fue implementado y fue introducido por el comandante Hugo Chávez. Y bueno, ese es un gran debate que todavía está en América Latina abierto, que no empezó ahora, que falta mucho tiempo todavía. Otro tema muy difícil, es el tema de que tú sabes que a pesar de que Bolívar intervino en 5 independencias, las 2 principales fueron Venezuela y Colombia. Hoy día, ¿qué influencias mutuas existen? Por ejemplo, tú oyes a veces al presidente colombiano ayudar, otras veces criticar, siempre al anterior acabar con el régimen. La FARC defiende, el gobierno defiende a la FARC. Esa FARC que pactó, la parte que vivía allá, que vivía pactó también, ¿o tú entiendes que no? Definitivamente, don Julito, usted es una persona con una capacidad de entrevista demasiado aguda. Sí. Yo debo decirle que el tema de Venezuela, los que estudiamos la región, nos podemos dar cuenta en el gran ajedrez que ha pasado. El gran vencedor en la región en este momento es la FARC y la gente no se está dando cuenta. Primero, porque un movimiento político que luchó por 50 años, por más de 50 años, por llegar al poder, y que tenía toda una infraestructura, que luchó, peleó, hubo secuestro, hubo todo lo que hubo. ¿Y cómo tú me dices que el gran ganador fue el que le puso las armas, el que perdió? Bueno, porque cuando tú revisas que él tuvo una derrota militar, pero ha tenido una gran victoria política, que Timochenko sea candidato a la presidencia, eso era impensable. Que la FARC tenga que la FARC tenga en Venezuela ya un partido político, y te vas a conseguir... ¿En Venezuela? En Venezuela ya la FARC tiene un partido político. El movimiento FARC... ¿En Venezuela o en Colombia? En Venezuela. En Venezuela. La FARC se ha comenzado ya
a convertirse en una corriente política latinoamericana. Vas a conseguir el partido, la FARC, en toda la región. Entonces, la gente no le ha hecho el seguimiento que tiene que hacerle a ese juego de ese gran ajedrez latinoamericano, que es básicamente lo que está pasando. El problema de Venezuela es un epicentro de un gran juego de ajedrez donde está Cuba, donde está la FARC, donde está Venezuela, donde está Colombia. Sí, pero las luchas internas, tus luchas internas de sobrevivencia de tu país, quizá no ha permitido que tú puedas estudiar ese fenómeno que nos está describiendo. Y esa gente, además de pactar y de irse al sector político, competitivo, de irse a partido político, tiene recursos. Mira, es que cuando tú consigues el documento de la FARC, ¿qué fue lo que hicieron con la FARC? La FARC tiene capacidad económica, todo el dinero de la FARC fue reconocido y fue legalizado. La FARC se le quita su estatus de movimiento terrorista y se le da su estatus de movimiento político y se le reconoce financieramente todo su dinero. Hay que leer el documento de la FARC, hay que pasearse por lo que está pasando en la FARC. Además, la gente cree que las luchas son internas, las luchas dejaron de ser internas. De hecho, desde la época libertaria las luchas no fueron internas. Cuando Simón Bolívar peleó con sentido latinoamericano y las grandes luchas políticas se están dando en el ajedrez latinoamericano. Cuando tú ves el movimiento de lo que está pasando en Latinoamérica, lo que pasa en un país no es el efecto de lo que se produce en el país, es el efecto de lo que se produce en el macro ajedrez latinoamericano y de dónde hay la influencia, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en la misma República Dominicana. ¿Y quién organiza la FARC en Caracas? Los que firmaron con el presidente colombiano o un segmento que se negó a firmar. No, los que organizan la FARC Venezuela es un grupo de venezolanos que entienden que... venezolanos. Claro, porque el movimiento político, o sea, en cada país, los que tienen derecho a ejercer la política son los ciudadanos del país. Entonces un grupo pro-FARC dicen, bueno, nosotros vamos a hacer un partido político y efectivamente ya se anunció el partido político en Venezuela y ahí lo vas a conseguir. Yo te puedo decir, dígame. ¿Quién lo encabeza? No tengo exactamente el nombre de los dirigentes, pero sí un grupo de venezolanos que además te lo vas a conseguir pronto en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, donde haya posibilidad, así como hubo ese gran movimiento del Che Guevara, pro Cuba, pro izquierda. Hay una influencia en este momento importante de la FARC, incluso en la misma Colombia. De manera que la influencia de lo que viene para América Latina es importante revisarlo. Yo cuando estuve en el programa anterior hablé sobre a quién le convienen los gobiernos débiles, a quién le convienen todo este tipo de cosas. Y mi recomendación, y siempre lo dije y lo vuelvo a decir, hay que fortalecer los gobiernos, hay que fortalecer el Estado. No pueden los ciudadanos simplemente porque alguien quiere señalar un gobierno, salir a caerle a un gobierno, a destrozarlo. La parte económica de Venezuela, solamente en este momento la resolvería un aumento del precio del petróleo. En una forma inmediata, no a largo plazo. El problema de Venezuela... Porque no da tiempo para industrializar de nuevo Venezuela. Venezuela tiene una infraestructura. El problema de Venezuela en este momento es cómo resuelve el intercambio económico mundial, cómo se ponen de acuerdo los actores, porque te voy a dar un punto clave, doctor Julito. Sí, sí, porque te están hablando de pasta de diente y de jabón y eso lo multiplica. Claro, pero no te están hablando de pollo ni de jamón. Pero perdóname, es que en Venezuela se producía la pasta de diente. En Venezuela la ganadería era suficiente. En Venezuela había el tema de la exportación alimentaria. Nosotros llegamos a importar vehículos fabricados en Venezuela. Claro, y es que en Venezuela, lo que pasó en Venezuela, para que ustedes sepan, y lo voy a decir aquí con absoluta responsabilidad, el problema de Venezuela fue un problema de infantilismo político y social. Me pongo bravo y no como, me pongo bravo y retiro mis empresas, me pongo bravo y me voy del país, me pongo bravo porque este gobierno no estoy de acuerdo con él y acabo con la empresa. Pero lo intervenían y le obligaban a fijar precios, Alexis. No es cierto eso, no es cierto eso. Eso pasa en la segunda etapa. En la primera etapa yo me cansé de sentarme con empresarios. Yo, en el momento que en Venezuela se montó algo que llaman la guarimba, me senté con un montón de empresarios
¿Qué era la guarimba en Venezuela? Cerrando las calles, cerrando todo y financiando. Y en el momento que me siento con ellos a conversar, bueno, yo por un momento cerré los ojos y pensé que estaba en Wall Street, porque todos los empresarios lo que me decían, nosotros vamos a parar nuestra fábrica, nosotros no vamos a apoyar a este gobierno, nosotros no vamos a fabricar nada. Y yo le dije, bueno, señores, pero quiere que le diga una cosa, a todo este poco de empresarios que estoy viendo aquí, yo los vi llegar a mi estado sin $1. Dígame qué empresario de ustedes llegó con $1 millón y lo invirtió en este país. ¿Cuál es la capital del estado de Bolívar? Ciudad Bolívar. Entonces, ¿qué pasó? Todo el empresariado venezolano se hizo fuerte e hizo dinero de la mano del Estado, de la mano del petróleo. Ahora, después que tenían empresas y que tenían toda esa gran cantidad de industria al servicio del Estado, dijeron, bueno, nosotros ahora somos políticos, nosotros ahora no queremos a los chavistas y ustedes se tienen que ir, porque si ustedes no se van, nosotros le hacemos un boicot al país. Hay un tema que tú has evadido, y es, esos militares que tenían oficinas en Estados Unidos para comprar y suplir, no solamente las Fuerzas Armadas venezolanas, para suplir Venezuela, ¿son las mismas gente de Chávez o esa gente son los que están por ahí retirados? Mira, yo he evadido el tema y con absoluta responsabilidad lo hago, porque yo como ciudadano venezolano entiendo que los problemas de Venezuela y la ropa interior se lava en casa. No es elegante, no es educado, no es cortés, no es gentil para un venezolano como yo, que ama su nación, venir a decir lo que pasa dentro de mi hogar. Pero si hay problemas, y se sabe, y es de conocimiento público, pero no es a mí a quien me corresponde decir detalles que la gente intuye y sabe que existe. Por supuesto que existe problema en el gobierno venezolano. Por supuesto que existe problema en la oposición. Y esos países como China y Rusia, que le tendieron la mano, sobre todo en crédito y en inversión allá, ¿desaparecieron? No, el gobierno venezolano aún conserva un apoyo importante de China, de Rusia, de China y del Caribe. Yo quiero agradecer de manera personal y en nombre de la colonia venezolana que vive en la República Dominicana, especialmente al presidente Danilo Medina, porque la política que ha adoptado en servir a la República Dominicana como un puente de diálogo y de solución para los problemas en Venezuela son muy importantes, pero además la acogida que el presidente Danilo y su gobierno le ha dado a los venezolanos y los dominicanos, el trato justo y honorable que le han dado a los venezolanos ha sido un gran aliciente y un gran alivio en medio de esta gran tempestad que vive Venezuela, por lo cual nosotros agradecemos en el alma la solidaridad de este hermoso pueblo. Ahora, lo que está haciendo el presidente Danilo de colaborar en el diálogo, pues nosotros lo avalamos. Sí, pero da la impresión de que es una visa no de paseo, no de paso, como que ustedes todos, tanto tú intelectual como la muchacha que vende el jugo en la Duarte, me da la impresión de que ellos piensan que se van para su país y no en largo plazo. ¿Es así? Bueno, es normal. Es decir, que aquí nadie está pensando echar raíces. Es la esperanza de cualquier venezolano regresar a su tierra que ha salido en condiciones no planificadas o en condiciones necesariamente circunstancial. Pero definitivamente la República Dominicana está jugando un papel estratégico en este momento en cuanto al diálogo, en cuanto a la solución de problemas, en cuanto a darle cabida a muchos venezolanos para que se desarrollen. Yo creo que el pueblo dominicano en este momento está sembrando desde el punto de vista histórico, espiritual, moral y social un gran precedente en Latinoamérica. Yo no veo otro país en Latinoamérica con tanto amor hacia los venezolanos como la República Dominicana, con tanta entrega. También está la Argentina, también ha sido Chile. Lamento mucho que no es el espíritu de Panamá, pero hemos sido acosados en Panamá, hemos sido acosados en Perú, y eso lo quiero denunciar. Venezuela ha sido un país de amor, de bondad, y ha sido generoso con sus vecinos, y no es justo que los venezolanos estén siendo acosados en algunos países por la condición económica, porque ni siquiera es por la condición intelectual, ni moral, ni social, sino porque realmente llegamos a estos países
bueno, buscando trabajo, buscando salir adelante, buscando tener el alimento para nuestros hijos. Sí, sí. Señor Romero, ¿qué hay de verdad en frases que oímos regularmente en el discurso del presidente Nicolás Maduro? Guerra económica. ¿Realmente hay una guerra económica a partir de eso que usted nos dijo de la posición de los empresarios en cuanto al gobierno? Y si realmente, o hay una intervención desde el extranjero en alterar el sistema económico, como él dice siempre en sus discursos, para justificar la situación. Mire, es evidente que hay una guerra económica, eso no es un discurso del presidente Nicolás Maduro, es una realidad venezolana. No es para cubrir una deficiencia. Es posible que una verdad se use para cubrir una deficiencia, pero no significa que no sea una verdad. Hay una guerra económica porque cuando tú tienes un dólar paralelo con una página que no la controla el gobierno, que dice que el dólar en Venezuela hoy está en 85.000 bolívares un dólar, y entonces el ciudadano empieza en esa página, cuando tú consigues de que Venezuela no tiene, por ejemplo, la capacidad crediticia a nivel internacional, cuando tú entiendes de que hay sanciones, ahora que esté justificada la guerra, sí o no, no es eso el planteamiento. Claro que nosotros, Venezuela en este momento es un estado de guerra. Hay que explicarlo, eso lo sabe todo el mundo, estamos en un estado de guerra. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? ¿Está justificado el estado de guerra? Bueno, eso es otra cosa. Doctor. Alex, evidentemente que las autoridades de Venezuela han perdido la batalla mediática internacional. Y yo no sé si ha sido casual o han dado motivo para eso. A mí me gustaría saber, aunque tú no quieres meterte en detalles, porque entiende que debe lavar la ropa interior, internamente, me gustaría saber si tú puedes identificar las principales debilidades y errores que se han cometido desde la dirección del gobierno y el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que han provocado toda esta situación. Mira, hay un hecho fundamental. Los más grandes problemas en la vida no se dan por grandes problemas, sino se dan por pequeños detalles que la gente no es capaz de ponerse de acuerdo. A veces una pelea termina en un acto criminal simplemente por una tontería. Sí. Y lo que está pasando en Venezuela, se lo digo honestamente, y se lo digo aquí, y pareciera un exabrupto, es una estupidez. Es una tontería de un grupo de actores que viven para el público, que viven para lo mediático y no son capaces de desprenderse y con humildad sentarse en una mesa a trabajar una agenda que saque a Venezuela. ¿Está hablando del gobierno? Del gobierno y de la oposición. Sí. Porque el gobierno también tiene que tener humildad. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué un gobierno no puede tener humildad y decir, señores, vamos a sentarnos aquí? Claro, entonces, lo que está pasando en Venezuela es una terquedad. No es un problema de fondo, no es un problema de fondo, no es una crisis de fondo, es un problema de terquedad de unos actores que le están pasando por encima a la racionalidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el señor de la oposición? No, yo te quiero sacar. Pero yo te quiero sacar para meterte preso, jugarte, hacerte todo. Bueno, Alex, a ver si te entiendo. Tú lo que estás planteando que Venezuela necesita una renovación dirigencial tanto del oficialismo como de la oposición. Evidentemente. Seguro, porque es imposible. ¿Cómo lograr eso? Bueno, el tiempo es el que se va a encargar de ir diciendo lo que tiene que pasar. Cuando decía Julito Jacín, ¿dónde te ubicas tú? Me ubico yo en el tiempo, en esperar qué va a pasar. Pero tú visualizas que mañana el dueño de Bellutini o el dueño del otro, de tres moles que hay aquí venezolanos, o el señor Cisneros, oiga, vamos para Venezuela, Nosotros nos equivocamos, reconozcan, nosotros vamos a volver a invertir en nuestro país. Eso es imposible, ¿verdad? No es imposible si se dan las condiciones. Pero ¿cuáles son las? Entregarle de nuevo Venezuela a ellos. Yo no estoy hablando que se lo entreguen al capital o que se lo entreguen, sino cuando haya condiciones de convivencia, porque tiene que haber un mínimo de convivencia, porque los gobiernos siempre van a existir, va a existir siempre los problemas en una sociedad, siempre van a existir. Tú no le puedes decir a qué sociedad tú le vas a quitar los problemas. Eso es imposible. Entonces tú no puedes decir, mira, quítale los problemas a la sociedad para yo invertir. No, tenemos que llegar a un marco de acuerdo. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? ¿Y qué es lo que nosotros pronosticamos que debe y que va a pasar en Venezuela? Lo que estamos pensando sobre el futuro de Venezuela. Bueno, que la realidad se va a imponer. Es irremediable. La oposición quedó destrozada, el país está destrozado, el gobierno tiene, pero muchísimo peso en lo que está pasando en este momento. Sí, pero Alexis, mira, uno de los problemas más
serios que atravesábamos los dominicanos, yo particularmente mi generación, cuando yo salí del país en el 61, que me preguntaban, ¿quién gobierna? Digo, Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, pero ese era el presidente. Cuando Trujillo. Y ustedes siguen con él. Bueno, es una transición. Tenía yo que tragarme la lengua, porque salía de la calle gritándole cosas a Balaguer. En el 86, eso fue en el 62, en el 86, Alexis, me decían, y ustedes no tienen hombres que necesitaron un ciego, sabiendo que era ciego, de 90 y pico de años. Ahí no hay hombre. Y me daba vergüenza, me da vergüenza. Y yo te pregunto, y cuando le dicen todas esas cosas, le dicen tonto, le dicen infantil, que a un hombre que está dirigiendo la nación con más recursos mineros de América, y le dicen todas esas cosas, ¿hasta dónde tú reconoces que está mal gobernada o mal encabezado el gobierno, o hasta dónde tú reconoces que son mentiras lo que le están diciendo? Mira, nosotros tenemos que partir de un hecho que es lo práctico. ¿Qué es lo práctico? Hay un gobierno. Y ese es el gobierno que está. Y con ese gobierno es que tengo que solucionar. Es el principio, tratar de cambiarlo. Claro, el gobierno es malo, el gobierno es feo, el gobierno no me gusta, el gobierno es esto. Pero ese es el gobierno, no puedes hacer más nada. Tú tienes que interactuar con la realidad. El problema de los políticos y el problema de la política es el problema de la fantasía, es el problema de la ilusión. Yo lo digo y con esto quiero promocionar el libro que voy a sacar ahora dentro de poco. Ya está escrito, ya están todos los derechos reservados. Se llama El Código de Barrabás. En el Código de Barrabás yo explico, en el último capítulo explico Esperando al Mesías. ¿Por qué los pueblos se equivocan tanto y por qué duramos tanto en este tipo de situaciones y no logramos salir? ¿Por qué? Porque los pueblos históricamente están esperanzados en que el político les diga mentira. Es más fácil, esta es una sociedad que es más fácil la mentira. Cuando un hombre le dice a una mujer, mira, tengo otra mujer, o quiero esto, o me gusta otra persona, ya la otra, o la mujer se molesta, la matan, ¿entiendes? Porque estamos acostumbrados a la mentira y queremos la mentira. Entonces, cuando los pueblos en este momento se hacen susceptibles a la oferta engañosa del político, entonces no es un problema del político, es un problema de los pueblos, y tenemos que entenderlo. Es un problema de los pueblos, que los políticos saben aprovecharse muy bien de la debilidad, saben aprovecharse, y además el Estado creó las condiciones para que se aproveche de los pueblos. Yo en eso lo explico bastante en el libro El Código de Barrabás, el cual voy a pedirle a don Julito que cuando tenga el lanzamiento presentarlo. Y no es que el gran Sanedrín de Venezuela está condicionado y está persiguiendo a los discípulos. Mira, para que no atestiguen. En el Código de Barrabás yo explicaba por qué la elección. Porque a lo mejor están persiguiendo a los apóstoles, claro, para que no digan a Cristo, sino nada más dejarlo que van a gritar a Barrabás. Pero es que eso sucedió cuando llevaron a votar que Cristo pierde la elección ante Barrabás. ¿Qué estaba pasando con los seguidores de Cristo? Bueno, Pedro estaba siendo perseguido, negándolo, que era parte del comando de campaña. Judas fue comprado, compraron a parte del comando de campaña, y los seguidores estaban siendo perseguidos, de manera que los que votaron eran de los fariseos. Esa elección de Barrabás podemos demostrar históricamente que fue una elección fraudulenta, que fue una elección inducida. Porque persiguieron una parte de los votantes. Claro, ¿cómo podía ganar Cristo? No tenía ningún chance. De manera que los Barrabás vienen ganando históricamente. ¿Por qué? Porque se vienen dando las condiciones para que eso así suceda. En la medida que nosotros entendamos el fondo, el origen de lo que está pasando en los pueblos, vamos a entender que el problema no se soluciona únicamente sacando gobiernos y atacando al gobierno, porque estamos atacando el mango en el suelo, no estamos atacando la raíz del árbol. Bien. Alexis, la gente tiene que irse a trabajar y no puedo seguir con esta conferencia magistral. Así que la vamos a posponer y otro día te vamos a invitar para que sigamos. Cristo vino con su agenda ahí. ¿Verdad? Excelente. Y mi reino de este mundo, ¿verdad?
Eso fue lo que no les gustó, Eso fue lo que no le gustó a los que el otros. reino no era de este mundo. Bien, Alexis Romero, intelectual y político, gracias por estar con nosotros. Un verdadero honor. Saludos. Buenos días.